dice Mateo 6:16. Vamos a leer toda la palabra de Dios. Dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Todos conmigo. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Señor Jesucristo da instrucciones acerca de lo que es el ayuno, ya que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel había malentendido el ayuno, y Él quiere corregir aquí ese aspecto y habla acerca de cómo el cristiano debería ayunar. Y el ayuno, hermanos, es un ayuno secreto. ¿Ve ahí? Para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Vamos a estudiar un mensaje acerca del ayuno con el título: ¿se debe ayunar? ¿Se debe ayunar? Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu preciosa palabra. Señor Jesucristo, gracias por lo que nos dejaste aquí. Queremos suplicarte, Señor, que nos bendigas, que nos enseñes esta bendición acerca de lo que es el ayuno. Señor, esta práctica se ha perdido. Señor, la falsa doctrina, los liberales han querido eliminar esto de las vidas de los cristianos. Pero sabemos que hombres como tú mismo, Señor, ayunaste. Siendo Dios en un cuerpo humano, ayunaste por 40 días. Y sabemos que los hombres que han sido grandemente usados por ti son hombres que han ayunado. Por eso ayúdanos, Señor, a entender lo que es el ayuno. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, y permítenos ser una iglesia que se humilla. Danos claridad para entender este tema. Danos entendimiento, danos iluminación, y que podamos practicarlo para el beneficio de nuestras vidas. Te lo ruego, Señor, danos este edificio para la iglesia. Por favor, te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Es interesante, hermanos, que el Señor Jesucristo no está mandando a ayunar. El ayuno no es un mandamiento, pero tampoco Cristo está prohibiendo ayunar. Él dice: cuando ayunéis. Es importante eso. El Señor Jesucristo habló de ayunar, pero no dijo si ayunáis. No, Él dijo cuando ayunáis. Tenemos que repetir que el ayuno es una decisión personal. El ayuno es algo que debe ser parte de la vida de un cristiano. Pero tenemos que entender que el ayuno no era como lo hacían o lo mal hacían en el Antiguo Testamento. Él dice: cuando ayunéis, no seas austeros. La palabra escotropos, que significa tristes, con una mirada sombría. Ay, pobrecito yo, estoy ayunando. No, él dice aquí que no sea hipócrita, porque el hipócrita ayuna para tapar un mal comportamiento. En las iglesias liberales ayunan porque generalmente el que ayuna está adulterando, está fornicando, y para que él sea visto bien dentro de la gente, entonces él ayuna. Y él dice: no ayune como los hipócritas, no ayune para eso. Más bien, o mejor, dice, porque es que ellos demudan sus rostros así, locos, ni se bañan,
Dice para mostrar a los hombres que ayunan. Entonces el ayuno no es para que usted le muestre a los hombres, no. El ayuno, dice aquí, es para estar en la presencia de Dios. Él dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Si usted quiere ayunar para que la gente lo felicite, su recompensa va a ser la felicitación y no va a tener un propósito beneficioso. En otras palabras, si usted ayuna para que otro lo vea, no se está perdiendo el tiempo. El ayuno debe ser secreto. Versículo 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro. En otras palabras, que nadie se dé cuenta que usted está ayunando. Que nadie, dice ahí que demudan sus rostros, quiere decir que los cambian. Están aparentando algo que no son. Y dice aquí versículo 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino ¿quién? A tu Padre que está en secreto. El ayuno entonces es para mostrar a Dios, es para buscar a Dios. Dice, y tu Padre que ve en lo secreto, ahí va a estar la recompensa que viene del cielo. El ayuno, el ayunar tiene diferentes sentidos para diferentes personas. La Biblia presenta el ayuno como un ejercicio espiritual, tanto como algo que tiene que ver con no comer. Mire, cuando la palabra ayuno es comer, yuno, pero el término a o la partícula a es negación, no comer. El no comer da a entender que nos estamos negando a recibir algo que necesitamos. Todos necesitamos comer. Entonces, al ayunar le estamos diciendo a Dios que somos capaces de renunciar aún lo que más necesitamos por Él. El ayuno no es para doblarle el brazo a Dios, para que Él nos dé algo, no. El ayuno es para humillar mi corazón delante de Dios. Dice la Biblia en Mateo capítulo 4, versículo 2. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo ayunó. Después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre. El ayunar, hermanos, es algo en que no hay muchas instrucciones sobre ello como tal, pero parece ser que todos saben lo que es y muchos practican el ayuno porque el ayuno siempre va vinculado con una vida espiritual, o sea, un ayuno correcto, no como los hipócritas. El ayuno, hermanos, la Biblia liga los conceptos del ayuno con espiritualidad. Siempre usted ve ayuno, ¿qué está pasando? Se están arrepintiendo, están cambiando su forma de ser, ¿cierto? Ayuno, hombres con poder de Dios. Ayuno, hogares restaurados. Mire, si hay algo que aprendimos con mi esposa, hermanos, fue eso. Problemas en nuestro hogar, ¿sabe qué hace ella? De una vez. Y yo veo y yo también lo hago. Wow, qué mujer sabia, hermano. En lugar de ponerse a pelear conmigo, ya. Y yo me doy cuenta y digo, wow. Me dio una cachetada con un guante blanco. En lugar de alegarme, en lugar de pelearme, se pone a ayunar. Y yo veo cómo el Espíritu Santo trata la vida de ella. Hemos visto cómo Dios de alguna manera nos quiere guiar a ayunar por nuestros hijos. Mire, usted tiene hijos rebeldes. Debería ayunar por ellos en lugar de estarles cantaleteando tanto. El ayuno siempre va ligado con conceptos de espiritualidad en la Biblia. El cristiano fuerte es alguien que ayuna y ora mucho. El cristiano fuerte no es alguien sobrenatural o alguien que es mejor que otro, no, es simplemente que sabe buscar a Dios. Andrew Murray, un predicador del pasado, dijo: el ayuno nos ayuda a expresar, el ayuno nos ayuda a profundizar y a confirmar la resolución que estamos listos para sacrificar cualquier cosa, aún para sacrificarnos a nosotros mismos para obtener lo que buscamos de Dios. Eso lo dijo Andrew Murray. Eso es el ayuno. El ayuno indica que usted está dispuesto a sacrificar lo que sea.
y va a preparar nuestro corazón para recibir cosas grandes de Dios. Yahai, un hombre de ayuno. Grandes hombres de Dios. Daniel, hombre de ayuno de la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo ayunó. Pablo dice que él estuvo en ayunos. La clave, mire, hay una falta de ayuno hoy en día. Pastor, es que no puedo ayudar porque me enfermo. De todas maneras va a estar enfermo. Ayune, hermano. Es mejor ayunar, es mejor morirse ayunando que morirse de colesterol, hermano. Ay, hermano, si alguien se muere ayunando, yo no he visto que alguien se muera ayunando, hermano. Se muere borracho, se mueren haciendo una cosa y otra, pero no ayunando. ¿Qué es ayunar? El ayunar es no comer nada. ¿Ya? Eso es ayunar. Si vamos al libro de Jonás, del profeta Jonás, si está en la Biblia, no se preocupe. Los estudiantes duran mucho por encontrar estudiantes del Instituto Bíblico. El libro de Jonás, dice la Biblia. Jonás, capítulos 2. Algunos dicen, ¿será que nos está tomando el pelo? Sí, Jonás sí existe. Búsquelo. Jonás, capítulo 2, dice la Biblia. Versículo 5. Perdón, Jonás 3:5, perdón. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron que ayuno. Una vez que ellos creyeron al profeta, ellos ayunaron. Se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten, ¿qué dice? Cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Eso es el ayuno. Ahora, muchas personas han dicho que tomar agua en el ayuno no es cortar el ayuno. Se puede tomar agua. Ahora, no se aconseja romper el ayuno por tomar agua, pero otras bebidas que tienen calorías se rompe el ayuno. Esdras capítulo 10. Esdras capítulo 10, en el versículo número 6, dice la Biblia. Esdras capítulo 10, versículo 6. Se levantó luego Esdras delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Jonanán, hijo de Eliasib, e ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Aquí vemos dos cosas. Primero, obviamente no ayunar es no comer, pero vea que ayunó por el pecado de otra persona. Yo he ayunado por ver gente que está mal en la iglesia. Mira, a mí me da mucha alegría me dio alegría ver esta mañana al hermano Germán Salabarrieta allá. ¿Usted da alegría, hermano? Mire, la hermana Orfilia aquí estaba sentada, hermano. Casi se mueren de COVID y está de la iglesia. Hermano, hay que orar, hay que ayunar. Familias que estaban siendo destruidas por el diablo están siendo restauradas. Hermano, lo mejor que usted puede hacer, en lugar de estar chismeando y criticando a una pareja, a un hogar, es mejor póngase en ayuno por ellos. Pero usted no ayuda, hermano. Tenemos que hacerlo. Esdras ayunó por el pecado de los del cautiverio. Y es un ayuno en secreto, ya dijimos, ¿no? Todos conocemos muchos pasajes que la Biblia habla del ayuno. Por ejemplo, el libro de Esther es el siguiente libro. Esther capítulo 4 versículo 16 es un ayuno famoso. Fue una tremenda victoria lo que sucedió aquí. Los judíos desde ahí celebraban la fiesta del Purim. Y dice en Esther capítulo 4 versículo 16, dice: ve, Esther dijo que respondiese a Mardoqueo:
ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y otra vez dice, y no comáis ni bebáis en 3 días y noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, si perezco que perezca. Ella ayunó porque el pervertido de Amán había engañado al rey Asuero y iba a matar a todos los judíos. Y Mardoqueo le dice a la reina que tenían que hacer algo, y la mejor idea que se les ocurrió de parte de Dios fue ayunar por 3 días y por 3 noches. Y vieron la mano de Dios, cómo Amán hizo una horca para matar a Mardoqueo, y cómo se volteó las cosas. Y en ese pasaje dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Luego Amán le tocó llevar a Mardoqueo en el caballo del rey, con el anillo del rey, con la ropa del rey, y el triste Amán ahí humillado. Y luego Amán fue ahorcado en la horca que él mismo hizo. Y todo eso fue resultado del ayuno. Usted debe estudiar la Biblia. En Hechos capítulo 9, versículo 9, vemos otro ayuno. Hechos capítulo 9, versículo 9. Dice la Biblia. En la conversión, mire por qué Dios usó tanto al apóstol Pablo. Desde su conversión él empezó ayunando. Yo recuerdo hace 20 años atrás, a mí me dijeron, hay que ayunar y orar. Y yo, ¿qué es ayunar? No coma. Yo me encerraba, hermano. Muchos de los versículos de la Biblia que me sé de memoria hoy en día fueron en ayuno y oración. Moisés recibió la ley en ayuno. Muchos de los mensajes que Dios me ha dado han sido en ayuno. Es lo mejor estudiar la Biblia en ayuno. Uf, espectacular eso. Y dice aquí en Hechos capítulo 9, versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué es el ayuno entonces? No comer. Y si no puede tomar agua, pues mejor, pero si toma agua no hay problema. Aunque el cuerpo humano no durará muchos días sin agua, el propósito del ayuno es espiritual. Mire, hermana, no ayune para perder peso, eso es pecado. El ayuno es espiritual. Ahora, algunos están bien gordos y panzones, pero no ayune para eso es vanidad. Más bien haga dieta y haga ejercicio, así como yo. Es una lucha espiritual sobre el control de la carne de la persona sobre su vida entera. Una persona que ayuna y domina el apetito va a ser más fácil. Ayunando va a aprender a dominar el pecado. Hay algunas personas que dicen, no, yo no puedo, tengo que comer algo, si no me muero. Esas personas generalmente no tienen dominio propio. Generalmente miran pornografía, se van fácilmente por las mentiras, se van fácilmente, dejan de congregarse fácilmente, porque cualquier tentación caen. El que aprende a ayunar, el que aprende a negarle comida a su cuerpo, aprende a negarse a sí mismo. Ese es el propósito del ayuno. Es una lucha espiritual. Por negar los deseos de la carne, la persona gana fuerza espiritual para vencer la carne en todas las áreas de su vida. El ayuno es importante. La pregunta es, ¿se debe ayunar? Claro, hermano. La mayoría de cristianos victoriosos han ayunado. El ayuno era una práctica aún entre las personas de otras religiones. Si usted ve, ahora nosotros no tenemos una religión. Nosotros tenemos la verdad que es Cristo. Pero las mismas religiones declaran la necesidad de ayunar para buscar a su Dios. Usted pregúntele a un musulmán, ¿qué quiere decir ayunar? Inclusive estábamos predicándole al señor Ali, no Cate, sino Ali, el que vende vestidos allí. Y le preguntábamos, bueno, para ustedes, ¿qué es la salvación? ¿O cómo se salva una persona? Y yo, no, yo tengo que ir cada año a, como se llame allá, y ayunar. Porque ayunar es buscar a Alá. Los tristes, ignorantes, religiosos van camino al infierno, ayunan, y el cristiano no ayuna. Hermano, debería ayunar.
Mire, todos los varones, yo tuve, en mis comienzos de mi vida cristiana, tuve graves problemas con mis ojos. Y hice ayunos largos, completos. Y dije, Señor, o me saca los ojos o me saca ese pecado. Pero yo no voy a servirte así. Yo sé que tú no me vas a usar. Yo hice ayuno por mis ojos, hermano. Dios limpió mis ojos y me ayudó. Hermano, usted debería ayunar. O le cortan la lengua o deja de ser chismosa. Algunas el domingo van a ir todas sin lengua. No dice que si tu ojo fuera ocasión de caer, sácalo. Es quitar el pecado del adulterio. La Biblia habla de los falsos maestros y se refiere a ellos como ojos llenos de adulterio. La mejor forma, si usted está batallando, si usted tiene un pecado incontrolable, es hora de ayunar. Somos salvos, pero la Biblia dice que todavía el pecado mora en mí. Y la mejor forma de hacer morir las prácticas de la carne por la obra del Espíritu Santo es ayunando. Ayune. ¿Tiene problemas, hermana? ¿Le hace falta su esposo? ¿Es soltera? Mire, báñese con agua fría y ayune. Y verá que va a dejar esas locuras. Y lo mismo, muchachos. Cuando empezamos la vida cristiana, mi esposa, no éramos esposos, éramos amigos. Ayuno y oración. Días enteros, hermano. Aquí está mi hermano, pero ya eso es pasado. Ya de aquí para adelante ya los ayunos yo no les voy a decir, pero con mi mamá, semanas enteras por la salvación de mi hermano. Ayunando. Usted tiene gente, familiares, hermanos, papá, mamá, que los aprecia tanto. ¿Por qué no ayuna por ellos? Señor, aquí estoy, presento este ayuno. Aquí estoy en la mañana, de rodillas, Señor. Hoy no voy a comer. Por favor, toca el corazón de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, para que se conviertan. De mis hijos, de mi esposo, para que se conviertan. Ahora, ¿cuánto debe durar el ayuno? Ya miramos que es ayunar, ¿no? Ahora, número 2, ¿cuánto debe durar el ayuno? Ahora, la Biblia habla de ayunos desde un día hasta 40 días. La palabra también significa no comer una comida que sea por una sola comida o por el día. Miremos algunos textos. Busque su Biblia en el libro de Jueces. Antes del primer libro de Samuel está Jueces. Jueces capítulo 20, versículo 26. Vamos a ver, ¿cuánto debe durar un ayuno? Apunte eso. Jueces capítulo 20, versículo 26, dice la Biblia. Entonces subieron, ¿lo tiene? Todos los hijos de Israel, todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche. Y ofrecieron, uy, ¿qué le pasó al hermano? Uy, me asustó, ese es Delta ya. Y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. ¿Cuánto duró este ayuno? Hasta la noche. Yo recuerdo una vez un ayuno de 16 días levantando en la noche con un caldito de pollo. Ahora, no vaya a cometer este error. Usted no desayunó, va orando, ayunando, escuchando palabra de Dios y no almorzó, pero en la noche se come el desayuno, el almuerzo y la comida. Tenga cuidado, mi esposa. Cuando estábamos ayunando yo era así al comienzo y yo me enfermaba. Y yo dije, no. Cuando leí Isaías 58 aprendí cómo debería ser el ayuno. Claro, mire, generalmente cuando el ayuno va bien, a usted no le va a dar hambre. No le va a dar hambre, le va a dar debilidad, pero no le va a dar hambre. Cuando el ayuno es dirigido por Dios. Yo me acuerdo, primera ayuno me encerré en un cuarto a orar y a leer mi Biblia y a estudiar. Y iba en el segundo día, ya me estaba torciendo. Ay, no. Ay. Y yo era, Dios mío. Y me puse a leer la Biblia y dice, yo quiero obediencia, no sacrificios. Y yo, gracias, y me tomé una sopita. No todos los ayunos, ay, es que quiero el ayuno de Esther. Es que yo no soy Esther, yo soy Helber Calderón, hermanos. El ayuno es individual. Amén, hermano.
A ver cuánto agua. El ayuno no es una huelga de hambre. Huelga de hambre, si no me respondes me muero de hambre. Y Dios dice, pues muérase. Ese no es el ayuno. Ese no es el ayuno. Hay un ayuno de un día. Ahora, el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 6. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 6. Dice la Biblia, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y derramaron delante de Jehová, y la derramaron delante de Jehová una libación, y ayunaron aquel día. ¿Cuántos días? Un día. Y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Este ayuno, o la mayoría de ayunos, estamos leyendo primer libro de Samuel 7:6, ¿ya? Este ayuno fue ligado con confesión de pecado. Mire, hermano, usted no es de los que han pecado y usted dice, no he vuelto a ser igual que antes. ¿Se le ha pasado? Yo quiero volver a sentir ese poder, esa gracia, ese de nuevo. Yo me siento mal. Señor, perdona mi pecado. Y usted confiesa su pecado. Amén. Pero usted no se siente igual. ¿Qué tiene que hacer? Un ayuno. Porque dice, ayunamos porque hemos pecado. Ahora, el ayuno no es una indulgencia. Usted no está comprando. El ayuno es para hacer morir ese deseo carnal. Generalmente, cuando el cristiano peca en algo y pide perdón, Dios le habla y usted se arrepiente, generalmente quedan secuelas, en un sentido en que usted va en esos próximos días, va a sentir más deseo de hacer lo mismo que antes. Entonces yo lo que generalmente hago, ¿sabe qué? Le va a quitar la cabeza a este diablo. Ayuno. Para que yo pequé, yo la embarré, ya regamos, como dicen los mexicanos. Usted pide perdón, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Ya? ¿Se arregló el problema con Dios? ¿Se arregló el problema con su esposa? ¿Se arregló el problema con su esposo? ¿Se arregló el problema con sus padres, con el pastor, con el hermano? Sí, pero el deseo queda ahí fuerte. Entonces ahí va el ayuno. Y decir, Señor, yo quiero aborrecer lo que tú aborreces, yo quiero amar lo que tú amas. Y cuando usted sea tentado y usted siente, no, es que no puedo resistir, váyase a ayunar. Váyase a ayunar. Y Dios le va a ayudar. Dios le va a ayudar. Es que no lo puedo perdonar, hermana. Perdón, está bien, lo voy a perdonar, pero no quiero. Perdónelo, pero no quiero. Pero voy a perdonar, ya lo perdono, pero no quise. Ayune. Haga morir eso, hermano. El ayuno es una herramienta impresionante para la vida de un cristiano. En segundo libro de Samuel, capítulo 1. Segundo libro de Samuel, ¿sí sabe dónde queda, no? Después del primer libro de Samuel. Segundo libro de Samuel 1:12. ¿Quién está ahí? Nada más y nada menos. Mira lo que dice acá. Desde el 11. Entonces David, haciendo de sus vestidos, lo rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron, lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl, por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Un duelo, estaban con dolor por la muerte de Saúl y de Jonatán. Pero ayunaron, ¿qué dice? Un día. Pastor, ¿y si ayuno en el trabajo? Bueno, solo que si usted es operario de máquina, no se va a quitar un dedo, porque está débil. Sea sabio. Ahora, cada ayuno es individual, hermano, es personal. Yo cuando era taxista a mí me gustaba ayunar. Nunca me estrellé estando ayunando. Pero yo creo que es mejor ayunar algo que no ayunar nada. ¿Sí o no? Entonces ayunen. En Esther, como miramos, capítulo 4, versículo 16, el ayuno era por 3 días. Amén, hermanos. En Mateo capítulo 15, vamos allí, Mateo capítulo 15, versículo número 32. Mateo 15:32. Mire este ayuno que aparece aquí. Mateo 15:32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, Mateo 15:32, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen
Este versículo tiene mucho acerca del ayuno. Bueno, eran de 3 días, estaban débiles. Claro, el ayuno debilita la carne, pero fortalece el espíritu. Pero esa comedera y comedera y comedera y comedera fortalecen su carne, debilitan el espíritu. Por eso es una experiencia, o es una práctica más bien, que le va a ayudar a usted a negar a su cuerpo, a negarse. No, usted no manda aquí. Ah, tengo hambre, pues no le voy a dar comida. Es una lucha, es lo que dice Gálatas 5:16. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son en contra del espíritu, el espíritu en contra de la carne. Entonces, ¿quiere comer? Pues no le voy a dar comida. Y el estómago empieza, pues no, cálmese. Se arrodilla a orar. Señor, toma el control. Y usted ya está mirando verde. Ay, Señor. Lea la Biblia. Pastor, no tengo ni alientos para leer la Biblia. Ponga una predicación del Mer Fernández, de Alejandro Córdoba. Póngasela ahí. Y si se quiere dar más duro, pues ponga una predicación mía. Jesús no quiso enviar a sus seguidores a sus casas porque andaban por 3 días de ayuno. No tuvieron comida. Ahora, otro caso, primer libro de Samuel, capítulo 31. Primer libro de Samuel, capítulo 31. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 13. Dice, primer libro de Samuel 31:13. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Un ayuno de 7 días. Y aparece también en primer libro de Crónicas 10. Ahora, en Hechos capítulo 27, versículo 33, ayunaron 14 días. Hechos capítulo 27, versículo número 33. Hechos 27, 33 dice: por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Dice en el contexto que llevaban 14 días sin comer. Versículo 33 dice: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo: este es el 14º día. ¿Lo tiene? Hechos 27, 33. Que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Entonces ya vimos de un día, ya vimos de 3 días, ya vimos de 7 días, ya vimos de 14 días. Ahora, si vamos al libro de Daniel, capítulo 10, Daniel, capítulo 10, dice la Biblia que Daniel ayunó por 21 días. Daniel, capítulo 10, dice en el versículo 3: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. 21 días hizo él. En Éxodo capítulo 24, versículo 18, Éxodo capítulo 24, versículo 18 dice que entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. La Biblia dice que en ese tiempo él recibió la ley estando en ayunas. Éxodo capítulo 34, versículo 28. Éxodo capítulo 34, versículo 28. Dice la Biblia, Éxodo 34, 28: y él estuvo allí con Jehová 40 días, 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla la palabra del pacto, los 10 mandamientos. Usted que es predicador, que he llamado a ser predicador, ¿cuánto le aconsejo que estudie la Biblia en ayunas? Los mejores mensajes salen allí. Dice que estuvo con Jehová 40 días y 40 noches, no comió. Eso habla mucho, ¿no? Estar en la presencia del Señor, hacer morir lo terrenal en vosotros. Entonces aquí vemos un ayuno de 40 días. El tiempo en que una persona ayuna debe ser de su voluntad. Nunca debe ser impuesto por personas ajenas. El ayuno es algo personal, es algo individual. Usted mira cómo va a ser. Por eso es que queremos 40 grupos de hermanos sacar a partir de mañana para ayunar un día de 6 a 6.
Si usted quiere hacerlo más tiempo, qué bueno. Por eso vamos a la hermana Solange va a administrar, va a apuntar. Yo quiero ayunar mañana ahí para que me apunte mañana. Y yo quiero ayunar el día 40 por lo menos. Vamos a hacer una planilla y usted va a apuntar. Vamos a llenar esta semana por lo menos esta tarde. Ahora, ¿cómo es un ayuno? Ya miramos qué es ayunar. ¿Amén? Ya miramos cuánto debe durar un ayuno. Tercero, ¿cómo es un ayuno? Mateo capítulo 4, versículo 4, dice la Biblia. Mateo capítulo 4, versículo 4. Esto es hermoso lo que dice aquí. Y respondió, bueno, del versículo 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo 4 de Mateo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Richard Foster dijo: el ayunar nos recuerda que somos sostenidos por la palabra de Dios y no por la comida. Dice el texto: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. El ayuno, ¿cómo debe ser un ayuno? El ayuno tiene que ver con que nosotros, nuestra vida, no es una vida que depende de lo material, sino que depende de nuestro Dios en lo espiritual. Negar comer y ponerme a leer la Biblia es una práctica que le va a ayudar a usted y a mí a crecer espiritualmente. ¿Necesitamos ayunar o no? En Joel capítulo 2, versículo 12, Dios le dice a la nación de Israel, Joel, profeta menor, Joel capítulo 2, versículo número 12, un versículo bien conocido. Dice: por eso, pues ahora dice Jehová, Joel 2:12, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Este versículo fue crucial para mí, mis primeros años de cristiano. Yo fui salvo en el momento que creí, pero para ser transformado, ¿usted ha visto que unos cristianos crecen más que otros? ¿Usted ha visto que unos cristianos se demoran tanto en crecer? Cuando el Señor me salvó, mi esposa miró cómo fue ese avance. Yo no era su esposo, por eso se casó conmigo. El día que yo deje de predicar, ese día yo creo que ella me deja. Eso me dijo. Por eso me toca predicar. Ahora me gusta predicar, ¿no se da cuenta? Pero los primeros años, hermano, de mi vida cristiana fue, hermano, oración, Biblia y ayuno. No había semana. Yo me acuerdo que me quedé sin trabajo porque el trabajo que yo tenía era un trabajo no conforme a la palabra de Dios. Y no, pues voy a dejar mi trabajo. ¿Y qué voy a comer? Pues no voy a comer. No pagaba arriendo. Hermano, tenía una ratonera donde yo vivía y en cuestión de 2 semanas los ratones se fueron. Claro, no volví a traer comida, no tenía, hermano. Y me puse a buscar a Dios, a estudiar, hermano. Me fascina mucho la escatología. Me puse a estudiar, hermano. No tenía comentario, no tenía computador, tenía mi Biblia ya. Y haga apuntes. Y en la noche me iba a ganar almas. Y ganando almas, Dios usaba a alguien y me gastaba la cena para levantar el ayuno. Y eso lo hice por semanas, por meses. Hasta un año después conseguí mi trabajo. Quedé así, hermano. Cuando visité a mi hermano en la escuela de policía, yo parecía un fideo. Flaco. Pero qué bendición, hermano. Ahora dirá: pastor, le falta como un poquito de ayuno, ¿no? Qué bendición, hermano. No, y no me enfermé. Vivía muy bien de salud, hermano. No me olía tan feo la boca como usted. El ayuno ayuda, hermano. Y Dios me empezó a proveer. Fui a la Jiménez
con décima a comprar folletos, porque ni en la iglesia donde yo iba me daban folletos. Aquí usted tiene folletos y los bota, hace avioncitos y todo. Yo me iba, hermano, desde Suacha y recogía una ofrenda, alguien me regalaba, me cogía folletos y me los metía aquí y empezaba a ganar alma. Me gané un americano ahí en la Jiménez, en las Aguas. Llevaba como 3 días de ayuno yo, hermano, porque no tenía, pero estaba gozoso. Y él dijo: ¿tiene hambre? Después de lo que lo gané para Cristo. ¿Cómo supo? Me llevó a Cocorico, hermano, me comí un pollo entero. Lo gané para Cristo y a través de correo electrónico lo empecé a discipular. Él se fue para Miami, Florida. Allá se empezó a congregar y me enviaba mes a mes dinero. Ahorré, compré mi licencia de conducción y me puse a manejar taxi. Y ahí ya no ayunaba tanto y me volví bien barrigón, pero el ayunar es una bendición, hermano. De verdad que sí. Dice: convertíos a mí. Ese tiempo de ayuno, hermano, del contexto donde yo venía, Dios me empezó a transformar mi forma de pensar, mi forma de vestir. Empecé a predicar con poder, hermanos. Iba a los parques, hermano. Yo veía a alguien que se moría y yo me metía en el funeral y me predicaba. Iba a un lado al otro. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. No crece espiritualmente, hermano, deje de tragar tanto y póngase a ayunar. Dice aquí, versículo 13 de Joel 12: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová nuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, que se duele del castigo. Dice versículo 15: tocad trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocad asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Ay, qué pecado que el bebé ayune. Pues la Biblia dice que los que maman ayunaban. Salga de vuestra cámara el novio, ya, hermano Juan, no más. Y de su tálamo la novia. Mi esposa estaba con 8 meses de embarazo. Ayuno. ¡Ay! Se va a morir el niño, le va a salir con la boca abierta. ¿Sí has escuchado eso? Y el bendito casi que no sale de lo gordo que era. Ayuno, mi esposa en embarazo, en ayuno. Y sabe usted que no ayunó, su hijo se le pega cualquier piojo y va para el hospital, ¿sí o no? Se enferma de todo. Lo que usted debería hacer, hermana, era sacar unos buenos días de ayuno estando en embarazo. Mi esposa ya dando a luz. Vamos a ayudar por esto, vamos a ayunar. Y el niño, los que maman también deben ayunar. Muchacho, mire, parece la Semana Santa bien largo y sin carne y bien sano. No lo hemos tenido que llevar al hospital. Como, ay no, y una vigilia, ay no, porque estoy embarazada. Los que maman, no le voy a dar al chinito chille, ya, ya. Los que maman, quiere ser un hombre de Dios, una muñequita de Dios, llorón igual que el papá. Tienen que enseñarle a los niños también a ayunar. Ay, qué falta de amor. Usted verá cómo lo toma. Rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios. Esta práctica debe acompañarse con la lectura de la Biblia. Debe acompañarse con una actitud de un corazón sincero en buscar a Dios. La Biblia también tiene que ligar el ayuno con buscar a Dios. Dios está perdido. No, se está refiriendo a estar en la presencia de Dios. Romanos 14, versículo 6. Romanos 14, versículo 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Tenemos, hermanos, que tener una actitud. Dios va a responder con bendición. Un ayuno es un tiempo en que la persona deja de hacer sus actividades normales para dedicar más tiempo en oración, meditación de la Biblia, lectura de la palabra de Dios. La base de un ayuno es de negarse a las cosas normales de la vida.
La idea claramente es que uno no come mientras que está ayunando e igualmente se niega a cosas que usted hace generalmente. En Hechos capítulo 10, busqué la Biblia, Hechos capítulo 10, versículo 30, dice, entonces Cornelio dijo, Hechos 10:30, hace 4 días que a esta hora yo estaba como en ayunas. Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Estaba un inconverso ayunando. Pero Dios miró eso. Es tener una actitud, hermanos, de estar a solas con Dios, de estar meditando en su palabra, de poder, hermano, decirle a Dios que le necesitamos, que tenemos hambre de Dios. Por eso nos negamos a comer. Mire, hermano, por más que usted parezca espiritual, usted sabe que en una hora, 2 horas ya le va a estar dando hambre. A usted no se le va a olvidar comer, ¿o sí? Pero sí se le olvida leer la Biblia. Pero sí se le olvida orar. Y a algunos, peor, se le olvida venir a la iglesia. Pero el comer no. Entonces cuando usted ayuna, le está diciendo a Dios, Señor, ¿sabe qué? Para mí eres más importante que las cosas que se necesitan normalmente. El ayuno, Esdras capítulo 8, está también vinculado con afligir su alma, afligir, humillarle. En Esdras capítulo 8, versículo número 21, Esdras capítulo 8, versículo número 21, dice la Biblia, perdón, Esdras capítulo 8, ¿lo tiene? Versículo 21, dice la Biblia, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Mire, hermanos, ayunaron aquí. Esdras con el pueblo ayunó para afligir su alma. Significa que esta palabra significa que está ocupado en las cosas de Dios, que está humillado en las cosas de Dios, que está oprimido. Afligir su alma es doblarse delante, obviamente, de Dios. Probablemente la idea mejor es de doblarse en humillación delante de Dios. Y él en este ayuno, para aprovechar este texto, él estaba afligiendo su alma para solicitar de él camino derecho. Estaba pidiendo guía. Es que no sé qué hacer en esta. Mire, hay cristianos que le va tan mal en la vida, que toman decisiones tan importantes como si fuera la decisión de qué calcetín ponerse. Hermano, usted debería estar en ayuno antes de tomar una decisión. Usted debería estar en ayuno, hermano, antes de hablar con el papá de la señorita. Usted debería estar en ayuno antes de decirle a su papá que le diga al muchacho que sí. Usted debería estar en ayuno antes de cambiarse de vivienda. Debería estar en ayuno antes de cambiar de trabajo, para pedir la guía de Dios. Cuando nos tomamos la decisión de la 11 Sur pasarnos acá, ¿qué cree que hicimos como iglesia? Hicimos ayuno. Hicimos antes de la conferencia. ¿Por qué la conferencia de misiones fue una bendición? Gracias a Dios aprendimos 20 días de ayuno. Días grandes que hay que hacer, ayunos. Hemos hecho casi 2 ayunos y con este 3 para que Dios nos dé esto. No le estamos torciendo la mano de Dios. Estamos afligiendo nuestro corazón y diciendo, Señor, necesitamos esto para tu obra. Humíllanos, Señor. No como los falsos cristianos reclamándole a Dios algo. No, hermano. Se aflige, se humilla delante de Dios. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, que Él os exaltará cuando fuere tiempo. En estos 40 días vamos a estar afligiéndonos delante de Dios. Señor, por favor. Señor, te lo ruego. Señor, concédenos la bendición de tener este edificio. Señor, es para que los niños puedan tener sus clases.
Es para que el culto sea mejor organizado. Señor, es que queremos construir un colegio bíblico para entrenar obreros. Señor, es que queremos, Señor, algún día tener un comedor para darle de comer a la gente. Señor, ¿qué queremos? Un orfanato. Señor, es que queremos un lugar para los niños huérfanos. Señor, danos esto. Dijimos, Señor, danos una imprenta, y Dios nos dio una. Dios contesta conforme al modernismo, porque no nos dio una antigua imprenta, sino nos dio una tremenda máquina electrónica para imprimir. Estuvimos orando, Señor, danos un bus, y nos dio 3. Es afligir nuestro corazón delante de Dios. En el versículo 23 dice, versículo 22 de Esdras 8: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Versículo 23: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Ya. Si el cristiano entendiera que el ayuno es importante. Pastor, es que mi hogar no está como está. Ayuna, hermano. Yo recuerdo, y a veces criticábamos a estos pastores. Si uno iba, pastor, te tengo una consejería, y él ya tenía la respuesta. Ore y ayune. Yo estaba viendo, vemos, va a ayunar. Y hoy en día, pastor, quiero una respuesta teológica. Y uno trata, está bien, hermanito, pero lo mejor es ore y ayune. Esa es la respuesta mejor que nos daban antiguamente. Ore y ayune. ¿Estás soltero, hermano? Ore y ayune. ¿Estás soltera, hermana? ¿Quiere recuperar su matrimonio, hermano? Listo. Es la solución. En el Salmo número 35 habla nuevamente sobre la aflicción. Salmo número 35, en el versículo número 13. Salmo 35, 13. Dice la Biblia: pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. El ayuno, hermanos, siempre va vinculado con la oración. Siempre va vinculado con la aflicción de mi alma, de mi cuerpo, humillarme delante de Dios. Porque si somos bien arrogantes, si somos bien soberbios. Sí, hay cosas en nuestra vida que, como dijo Cristo, hablando de la falta de fe, no salen sino con oración y ayuno. Salmo 69, 10. Dice la Biblia, el salmista dice en el Salmo 69, 10: lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Necesitamos, hermanos, humillarnos delante de Dios, afligir nuestra alma. Pablo dice, de todo se abstiene. Dice que golpeo mi cuerpo y lo pongo en certidumbre. ¿De qué cree que está hablando el apóstol Pablo? Tiene que estar hablando de ayuno. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. Él usa una idea, una ilustración del corredor. Y él dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Y luego en el versículo 27 dice de 1 Corintios 9, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Muchos de los que no vinieron al culto esta tarde, su carne les ganó. Si ayunaran. Otra vez este niño, mire, se la pasa paseando por todo el auditorio. Póngamelo allá atrás. Quédese quieto, joven. 1 Corintios 9 habla de que Pablo golpea su cuerpo. Lo ponía en, sáquelo, hermano, sáquelo de aquí. Que no hace lo que él quiera, ni yo hago lo que yo quiera, mucho menos de usted. Golpeo mi cuerpo
Si se levanta atrás de ahí, lo va para la calle, afuera. Esta es una iglesia, este no es un lugar donde viene a hacer lo que quiera. Hay que enseñarle a sus hijos como yo enseño a los míos. Debemos ser muy claros aquí en el ayuno. Es un tiempo que excluye todo tipo de entretenimiento. Es que voy a ayunar, pero voy a mirar la Copa UEFA. No, hermano. Ayuno es aislarse. Yo sé que usted puede ayunar trabajando. Pastor, ¿puedo ayunar trabajando? Sí, claro. Póngase ahí, escuche palabra de Dios. Obviamente que no vaya a alterar su trabajo, su jefe, no dar mal testimonio. ¿Qué hace ahí de rodillas? Y a usted le pagan por levantar una pared, echar un pañete. ¿Qué hace? Estoy ayunando. Hermano, su jefe no le paga por ayunar. Su jefe le paga por levantar paredes. Y es que tiene que usar la sabiduría ahí. Después, pastor, estoy sufriendo por causa de Cristo. ¿Qué pasó, hermano? Perdí mi trabajo porque estaba ayunando y me echaron. Pues claro, no sea tonto. Tiene que ser sabio, hermano. Daniel capítulo 6, versículo 18. Daniel capítulo 6, versículo 18, dice la Biblia. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. ¿Será que está bien escrito aquí? Se acostó ayuno. Wow. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Usted sabe la historia de lo que estaba sucediendo ahí, que Daniel había sido echado al foso de los leones y este hombre estaba tan preocupado que se acostó en ayuno. Y ni música, nada. Pastor, o sea que no puedo escuchar. No, se está refiriendo a que en el ayuno usted trata, hermano, de aislarse, hermano. Ahora, no todos los ayunos, vuelvo y le digo, son iguales. Pero la idea aquí es de excluir todo ese tipo de cosas. Usted va a concentrarse al mensaje de la palabra de Dios. Si usted no puede sentarse a estudiar la Biblia, puede escuchar un mensaje de la palabra de Dios, puede conectarse al canal de YouTube de nuestra iglesia, escuchar música, escuchar predicación, escuchar conferencias. El ayuno, hermanos, dijimos, es para afligir nuestra alma. El ayuno es para dedicar más tiempo a la oración, al estudio de la Biblia, a la meditación de la palabra de Dios. En los días de ayuno usted va a entrenar su mente y su corazón en Dios. Que usted logre las 24 horas del día, inclusive hasta durmiendo. Esto es lo que dije Josué. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No es que usted no duerma, no, es que durmiendo usted puede estar pensando en la palabra de Dios. Dice que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es lo que Pablo dice, ejercítate para la piedad. Todos venimos de un contexto pecaminoso. Y lo que más batalla, sobre todo un nuevo creyente, son con sus pensamientos. ¿Sí o no? De lo que hacía antes, de la música. Usted está ahí tranquilo y cuando menos piensa está cantando a Vicente Fernández. Y usted dice, ay, ¿qué estoy haciendo? Ahora necesita se ríe porque estaba cantando. Es una lucha que tenemos, ayuno y oración. Cuando usted hace de esto una práctica en su vida, usted no va a batallar mucho con eso. Inclusive le ponen ahí a la oreja y usted está pensando en Dios, está meditando en Dios. Que de día y de noche medita en la palabra, la ley de Jehová es su delicia, como dice el Salmo número 1. Ese es también para acercarnos a Dios. Estamos lejos, claro, el pecado nos aleja de Dios. Aquí hay cristianos que aunque están aquí, están alejados de Dios. ¿Por qué cree que Dios dice en Santiago capítulo 4 versículo 8, acercaos a Dios? Es para cristianos y Él se acercará a vosotros. Y la razón por la cual el cristiano se aleja, lo dice a continuación: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Santiago 4:8. Ahora, si vemos Jeremías capítulo 29, mira allí Jeremías, versículo precioso de la Biblia. Jeremías 29:13. Dice la Biblia:
y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El ayuno para buscar a Dios. Esta iglesia debe buscar a Dios. Los capitanes deben buscar a Dios. Este pastor debe buscar a Dios. Maestras deben buscar a Dios en oración y en ayuno. Tenemos que clamar a Dios, tenemos que afligir nuestra alma, tenemos que dedicar más tiempo en oración, meditación, en la lectura de la Biblia. Tenemos que acercarnos a Dios. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando en la iglesia de Antioquía estaba administrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, deberíamos ayunar cada vez que vamos a pensar en enviar obreros. Ayunar para empezar una nueva ruta. Ayunar, hermano, necesitamos extendernos más. No podemos estancarnos, tenemos que ayunar, tenemos que orar. El ayuno es algo que un cristiano hace cuando tiene que hacer una decisión muy importante en su vida. Los pastores debemos ser dados al ayuno regularmente por asuntos del ministerio. Cada ministerio aquí en la iglesia, estos jovencitos en la carne tocando esos instrumentos deberían proclamar ayuno y sacar tiempo para ayunar. A no seguir engañando a la gente, no ser envidiosos, no ser mentirosos. Ayunen, hermano. El ayuno es necesario en la iglesia, en los ministerios. El ayuno y la oración siempre van asociados con un avivamiento del pueblo de Dios. O sea que el pueblo se acerca en santidad a Dios. Dios le manda bendición tras bendición. En el ayuno nacional de Nehemías capítulo 9, busque la Biblia. La nación ayunó y confesaron sus pecados. Nehemías capítulo 9, versículo 1. Nehemías 9:1. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel ¿en qué? En ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados. Oh cristiano, no deje que su vida se siga ensuciando, guardando pecados, que el único que le hace daño a esos pecados es a usted mismo, a su familia. El cristiano debe aprender a confesar pecados cada día, cada momento. Y ojalá lo combine con una vida de ayuno. Mañana voy a ayunar para que Dios me ayude a vivir esta vida tan mediocre. Cristianos que deben aprender a ayunar confesando sus pecados. Dice el versículo 3: y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios. La cuarta parte del día, 3 horas, hermano. Y la cuarta parte confesaron sus pecados. 3 horas confesando pecados. Y adoraron a Jehová su Dios. Y todo esto lo hicieron en ayuno. Y usted ora la Biblia, usted lee la Biblia 10 minutos y ya piensa que ya es súper espiritual. 3 horas leyendo la Biblia y 3 horas confesando pecados. Busquemos a Dios, hermano. Siempre la nación ayunó. Confesaron sus pecados delante de Dios. Miren lo que dice Daniel capítulo 9 también. Daniel capítulo 9, versículo número 3. Miren lo que dice la Biblia. Daniel capítulo 9, versículo número 3. Dice: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole. Siempre va asociado el ayuno con buscar a Dios. ¿Buscándole en qué? En oración, ruego, ¿y qué más dice? En ayuno, cilicio y ceniza. Versículo 20 de Daniel 9. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Hermano, usted como capitán de ruta debería acostumbrarse a pedir perdón por su pecado y para pedir perdón por el pecado de su gente.
Muchas veces nosotros los pastores tenemos que detenernos a pedir perdón por nuestros pecados y a pedir perdón por los líderes que no diezman. Hay que pedir perdón. Yo le dije a los hermanos, mire, a veces uno tiene que buscar a Dios por uno mismo y buscar a Dios por ustedes, porque ustedes no buscan a Dios. Qué terrible eso. Daniel dice que pidió perdón por su pecado y por el pecado de su pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Todo el libro de Jonás da la idea del ayuno y el arrepentimiento. Jonás capítulo 3 versículo 8 dice la Biblia. Jonás capítulo 3 versículo 8 dice: sino cúbrase de cilicio hombres, animales. No le den de comer a Garfield estos días. Clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno en su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El ayuno va vinculado con el arrepentimiento. El ayuno, hermano querido, siempre también sirve para enfrentar problemas personales. Si usted recuerda, cuando David pecó, hubo una consecuencia de ese pecado. Dios dijo que iba a matar a su hijo. Leemos esto en el segundo libro de Samuel y vemos que David se encontraba en un conflicto, una presión donde Dios le estaba castigando a él. Él se dedicó a orar y a ayunar. David no hizo sus deberes normales, sino todo el tiempo y sus energías fueron dedicados al asunto de orar, de ayunar por el niño. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Dice la Biblia, segundo libro de Samuel, capítulo 12. Leemos en el versículo 21. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Porque por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: quién sabe si Dios tenga compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Él invirtió su vida en ese momento, dedicó a este asunto de la oración y del ayuno. Es decir, que es algo supremamente importante para un creyente en Dios, el ayuno. Él ayunó, buscó a Dios, por si quizás Dios ya le había dicho que iba a matar a su hijo por el pecado que él hizo con Betsabé. Cuando vemos el libro de Esther, fue un ayuno nacional. Esther capítulo 4 versículo 3. Fue un ayuno nacional que fue declarado. Y vemos en la historia del pueblo de Israel en el tiempo de Mardoqueo y de la reina Esther. Esther capítulo 4 versículo 3 dice: y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto y ¿qué? Ayuno. Hoy se dio cuenta que casi no conoce la Biblia, ¿cierto? ¿Sí se dio cuenta o no? Bueno, ya sabe. Ayuno, lloro y lamentación, silicio y ceniza era la cama de muchos. O sea, la idea es que algo mal era eminente. El pueblo de Israel iba a ser asesinado por las manos de este hombre Amán. Y todos se pusieron a orar y ayunar con lloros, lamentaciones, para evitar esto por medio de rogativas a Dios. ¿Sabe que usted y yo pudiéramos orar, ayunar y llorar por las próximas elecciones de nuestro país? En lugar de estar criticando, en lugar de usted, muchacho, vago, ladrón, e irse por allá y a sacar una cacerola y hacer una cantidad de vergüenzas, en lugar de eso, la iglesia de Dios debería estar orando por nuestro país. En ayuno, en oración, en clamor. Esa es la solución. Dios contestó, hermanos. El concepto de ayunar es sinónimo siempre con la idea de humillarse. Humillarnos. Un capítulo de la Biblia que enseña un concepto más amplio del ayuno, y se lo invito a que usted lo estudie,
Es Isaías capítulo 58. Cuando vemos el Señor hablándole a la gente, a su pueblo, acerca del ayuno que realmente se necesita, Él dice en el versículo 3 de Isaías 58, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Lo que estaba sucediendo aquí es que el pueblo de Israel se había vuelto rebelde, desobediente. Y ellos, para impugnar su pecado, su maldad, querían tapar su porquería con día de ayuno. Y dice, no es así. Usted ayuna pero no hace caso. Ayuna pero no gana almas. Ayuna pero no diezma. Ayuna pero no se congrega fielmente. Ese no es el ayuno. Él sigue diciendo aquí en el versículo 3, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Ese no es el propósito del ayuno. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Usted no ha visto esas señoras de las iglesias pentecostales que se la pasan ayunando. Son las viejas más chismosas y fastidiosas que existen en este mundo. Y de alguna manera se exaltan en sus dones de lenguas en lugar de controlar su lengua viperina, chismosa y mentirosa. Ese ayuno no lo acepta Dios. Dios dice versículo 4, y para herir con el puño inicuamente, dice, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y dice el versículo 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? En otras palabras, el ayuno es para que usted pueda morir a su egoísmo, a la carne, a la envidia. El ayuno entonces es un sinónimo de humillarse, es afligir el alma. Dios en este pasaje regañó a Israel porque ayunaron por malos propósitos. El tiempo de oración, de meditación en la palabra de Dios, es para corregir nuestra vida. Y ellos usaron el ayuno para hacer maldad. La idea es que en un tiempo de examinación de nuestra vida podamos librar nuestra vida, nuestra alma del pecado. Vemos a Ana que no comió porque estaba orando por un hijo. Usted lo puede leer en primer libro de Samuel 1. Ayunar para fortalecerse espiritualmente. Un cristiano recibe bendición. Cristo le dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17:21. ¿Cuáles son los propósitos para ayunar? Y pudiéramos seguir estudiando acerca del ayuno. Pero se puede ayunar por tantas cosas que ya hemos visto. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por enseñarnos acerca de esta herramienta que es el ayuno. Queremos humillarnos, queremos agradarte, queremos exaltarte, queremos afligir nuestra alma, queremos buscarte en oración, en meditación de la Biblia. Queremos tener cristianos fuertes, cristianos espirituales, cristianos que mueren a la carne, que mueren al deseo pecaminoso, cristianos santos. Ayúdanos, Señor, a que podamos ayunar, que podamos, Señor, negarnos a nuestra carne. Señor, gracias. ¿Cuántos cristianos dirán en esta hora, pastor, Dios me ha hablado y yo quiero empezar a buscar, a conocer más a Dios? Ore por mí, pastor, levante su mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Baje su mano. Alguna persona dirá, pastor, yo quiero saber cómo ir al cielo, porque tengo miedo de morir e ir al infierno. No tengo seguridad de mi salvación, pastor. Yo quiero que alguien me explique con la Biblia cómo ser salvo,
¿Habrá alguien así esta noche que levante su mano? Yo voy a orar por usted. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. O alguien dirá: pastor, yo ya recibí a Cristo, no me he bautizado. Hoy quiero obedecer a mi Señor Jesucristo, que después de haber creído quiero bautizarme. Que alguien me explique con la Biblia acerca del bautismo bíblico. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Señor, gracias te damos por tu palabra. Queremos como iglesia, como familia en Cristo, buscarte, buscarte, buscarte de todo corazón. Tú prometiste que te hallaríamos. Hoy queremos humillar nuestro corazón delante de ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.